Bueno, definitivamente ya no estoy en la COP, estoy en el medio de un aeropuerto, por eso también hablo un poco más bajo para no molestar a las personas que tengo alrededor. Y se nota que estoy ya después de 2 semanas de COP por la cara de cansada en relación con los primeros videos. Bueno, a ver, ya se deben haber enterado, finalmente finalizó la COP27. En lo que fue, si bien todas las COP se retrasan, fue un retraso muy raro, poco transparente, complejo, sobre el cual ya podremos analizar luego. Pero sí me parece interesante, antes de volver a subirme a otro avión, que aclaró mi huella de carbono está siendo compensada y después le podemos compartir si quieren los detalles. Pero sí entender quizás lo más destacado. Yo siempre soy de la idea de que hay que... los resultados de las COPs hay que analizarlos y podríamos estar muchas semanas analizando todo lo que una COP nos dejó porque es muchísimo, pero vemos un pantallazo como, bueno, cuál es la radiografía general que podemos tener de lo que fueron esos resultados. Primero, ver cuál fue el mayor resultado, por así decirlo, positivo y que sobre todo tenía que ver con el tema protagónico de esta conferencia, que tiene que ver que sí habemos un resultado para pérdidas y daños. Venimos hablando de eso básicamente desde antes de la conferencia y durante lo que fueron estas 2 semanas, que es exactamente lo que consensuaron las partes después de muchas resistencias y de lo que debo decir ha sido algo positivo, una unión del sur global por un objetivo común en materia de acción climática. Después podremos hacer los análisis si fue por pedir lo mínimo, pero finalmente todas las partes desarrolladas y en desarrollo consensuaron que se establecen nuevos arreglos de financiamiento para pérdidas y daños, y esos nuevos arreglos incluyen el establecimiento de un fondo para abordar las pérdidas y los daños en los países en desarrollo, particularmente los que son más vulnerables a los impactos del cambio climático. Se va a establecer un comité para los arreglos de ese fondo para la próxima COP, la que se va a realizar el año que viene en Dubái, y ese comité lo que va a tener que hacer es ver, bueno, qué financiamiento se necesita, profundizar en los detalles y sobre todo una cuestión no menos importante que hace mucho a este debate, que tiene que ver con las fuentes de financiamiento, de dónde van a venir esos recursos económicos para poder abordar las pérdidas y los daños. ¿Y por qué digo esto que viene mucho en el debate de países? Porque, bueno, implicaría por un lado fuentes innovadoras de financiamiento, como puede ser poner un impuesto a lo que son los sectores o las actividades o industrias contaminantes y que el dinero de ese impuesto vaya al fondo para pérdidas y daños, hasta también replantearse, bueno, cuáles son los países que por su responsabilidad presente o histórica tienen que aportar a ese fondo. Y con esto me refiero a cuál va a ser el rol de China en todo esto, si se pone como un país en desarrollo o si pasa también a jugar un rol como el actualmente país más emisor, que debería también contribuir para ayudar a los otros países en condiciones más en desarrollo y más vulnerables a los impactos del cambio climático. Eso por un lado. La sociedad civil, los países más vulnerables, obviamente abrazaron lo que fue este resultado después de muchísimas décadas. No es solo este año o esta COP, es después de muchísimas décadas, y que en cierto punto es una alegría en un contexto de crisis digamos, negativa, porque tener que pedir financiamiento para pérdidas y daños es el resultado de dos cosas. Primero, en que no estamos reduciendo ambiciosamente las emisiones y no estamos implementando ni destinando financiamiento correcto a más y mejores políticas de adaptación, y el resultado es pérdidas y daños. Y segundo, que pedir dinero para pérdidas y daños es el resultado de que no se esté cumpliendo con el dinero que se prometió que se iba a destinar para mitigación y adaptación. Ahora bien, si uno escucha los discursos de los representantes de los países más vulnerables, van a ver que no estaban contentos en un 100%. Y eso tiene que ver porque en esto del círculo vicioso en el que nos encontramos, por un lado se estableció un fondo para pérdidas y daños, pero por otro lado los resultados en materia de mitigación no fueron lo suficientemente ambiciosos como para que justamente podamos reducir las emisiones, limitar el calentamiento y empezar a reducir cada vez más esas pérdidas y daños a los cuales vamos a tener que responder. Y esto lo digo sobre todo por lo que hace justamente al tema de el Mitigation Work Program, el programa de trabajo de mitigación, que dejó ahí algunas cuestiones respecto de cuándo alcanzar el pico, ¿no?, de emisiones, cómo y cuándo debiera ser la actualización de las NDC, pero por sobre todo lo que hace a la decisión de la COP, en donde no se ha
escalado un poquito más en materia de ambición respecto a la mención de los combustibles fósiles. El idioma es el mismo que el del año pasado, se habla de phase down únicamente el carbón, es decir, reducir progresivamente el carbón, y no lo que se venía comentando en los días previos, que era la posibilidad incluso de phase out, es decir, hablar ya de reducir para terminar de eliminar, pero no solo de carbón, sino también de otros combustibles fósiles. Y eso va además en complemento de que cuando se habla de las transiciones no solo se menciona ir hacia fuentes renovables, sino que también se habla de fuentes con low emissions sources. ¿Qué significa esto de fuentes de energía con bajas emisiones? Bueno, ahí es algo peligroso porque ahí puede entrar también el gas, porque genera menos emisiones que, por ejemplo, el carbón. Puede también entrar la nuclear. E incluso pueden llegar también a entrar actividades de combustibles fósiles con captura de carbono. Entonces eso es algo que también es visto como peligroso, y ahí es donde entramos en si ciertas cuestiones no se tendrían que definir o cómo cada uno las va a considerar. Creo que esas son las dos grandes cosas por las cuales en verdad ninguna parte se fue satisfecha, y en parte también ahí se llega a consenso, pero está este tema de cómo en cierto punto por qué tuvimos que llegar a un fondo de pérdidas y daños, que tener que responder a eso es como dijo un representante de la sociedad civil, es el efecto justamente de un sistema basado en la explotación de combustibles fósiles, y pareciera que no estamos atacando esta parte. Entonces estamos respondiendo al efecto de no hacer algo respecto a esto, y seguimos sin hacer algo respecto a esto, al menos de forma ambiciosa. Eso me parece que es como el gran pantallazo que podemos dar de lo que nos deja la COP27, y creo que el tercer punto tiene que ver con si realmente en esta COP, si ustedes escuchan o ven el primer registro que habíamos hecho, llegamos a esta COP con una pérdida de confianza entre países. No sé si realmente se recuperó la confianza, no sé si el hecho de haber consensuado en un financiamiento para pérdidas y daños ha recuperado la confianza. Fue una COP muy difícil para que se llegue a ese consenso, en donde hubo partes que quisieron romper esa fuerza que había en el sur global y que después quisieron sacar cualquier otra cosa a cambio. Entonces me parece que todavía la recuperación de la confianza en lo que hace al multilateralismo para la acción climática es algo en lo que hay que seguir trabajando. Dicho esto, lean mucho del material que ya está en Climática. Edu escribió algo muy interesante para opinar respecto de esto del sistema imperfecto de las COPs y repensar juntos quizás cómo podemos mejorarlas. Y yo también, una vez que llegue, me asiente y procese todo lo que estoy leyendo y toda la información de lo vivido, voy a hacer un análisis más detallado de todo esto que nos dejó la COP27. Así que eso, perdón si hoy no es lo mejor el video en cómo sale, pero no queríamos dejar de compartirles un poco esto de qué tener en cuenta o qué mirar con doble lupa, ¿no? Digo, más allá de los titulares, en si es histórico, si es un acuerdo, o si quién hizo qué o gracias a quién. Nada, eso, mirarlo un poquito como más tranquilo los resultados, y sobre todo ver, ok, qué es en lo que se avanzó. Nada es histórico, nada es exitoso ni nada es fracaso. Ver en qué se avanzó, ver en qué no se avanzó y por qué, y seguir viendo en qué es en lo que hay que trabajar. Así que de mi parte eso, ya lo dejo porque tengo que embarcar, y agradezco muchísimo primero a Climática por este año hacer esta colaboración juntos en la COP, y estoy segura que van a venir muchas más, y a ustedes por estar del otro lado atentos, incluso hasta la noche, para saber un poquito más de lo que pasaba en la COP27. Así que gracias.